La segunda prueba más o menos por qué fecha cae. La segunda prueba la vamos a hacer en finales de mayo, me da la impresión. Ya. Yo creo finales de mayo, mediados de junio. El semestre termina en julio, a principios de julio, pero también tienen que, yo creo que a finales de mayo, porque la prueba y después les tengo que dar los proyectos para los cuales tienen que desarrollar y hacer una charla al final del semestre y un informe. Y programar. No, no. Y usar el algoritmo de Monte Carlo. Ya, bueno. Bueno, hoy se me olvidó partir. Ya. Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Esta es la clase número 10. Y vamos a hacer la última vez, la última clase, que fue hace harto tiempo por motivos de feriados y feriados sindicales y cosas por el estilo que no coincidimos. El- la última clase estuvimos viendo, introdujimos el concepto de fuerzas de restricción, que son estas fuerzas que nosotros las conocemos desde el caso de mecánica newtoniana como la tensión o la fuerza normal, que básicamente son fuerzas que aparecen para poder asegurar que el objeto del sistema evolucione siguiendo un cierto camino espacial. Entonces, en este caso vamos a hacer algunos ejemplos para tratar de linkarlo o para tratar de relacionarlo de forma más directa con lo que ya vimos en su momento. ¿Ya? Entonces, en este caso, la fuerza de restricción, si se acuerdan, estaba relacionado con el uso de multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a hacer el caso más simple, que creo que va a ser el caso que vamos a revisar en el curso, que es el caso de un péndulo simple. Si se acuerdan, un péndulo simple, desde el punto de vista del lagrangiano, simplemente para, si tenemos nuestro sistema, nosotros ya habíamos visto que uno de los mejores métodos para cómo coordenada generalizada era el ángulo teta, pero por otro lado, si asumíamos que esto era una distancia fija, nosotros teníamos el lagrangiano estándar del movimiento planar, que va a ser un medio de la masa por teta punto r al cuadrado menos mg coseno, no, seno teta, perdón. Ah, no, coseno teta. Que era simplemente que después uno, cuando saca la ecuación de movimiento, tenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange. Pero nosotros queremos analizar el problema desde el punto de fuerzas de restricción. Entonces, en este sentido, nosotros no podemos imponer la relación onolómica al inicio, sino que la queremos incluir dentro del lagrangiano, dentro de nuestro sistema, para que sea la restricción nazca de forma natural con respecto al lagrangiano con 2 grados de libertad, que en este caso tiene un péndulo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que el lagrangiano está escrito por dos coordenadas generalizadas, ya que no hay en principio una restricción. Y en ese caso, el lagrangiano con dos coordenadas generalizadas va a ser un medio de la r punto al cuadrado, que sería la velocidad radial, si utilizamos este sistema de coordenadas r tongo y lo que está ortogonal a ese, que sería teta tongo o teta gorro. Tendríamos la parte de energía cinética asociada con el movimiento radial y la energía cinética asociada con la parte angular, que sería un medio de r cuadrado teta punto cuadrado, más el término asociado a la energía potencial, que en este caso sería mg, y lo que antes era h, en este caso va a ser o h coseno de teta o l coseno de teta, perdón. En este caso es R coseno teta porque en este caso R nos lo estamos obligando a hacer exactamente L. Eso se va a introducir vía lo que son las restricciones autonómicas, que si se acuerdan lo nombramos la vez clase anterior, pero básicamente nos dice que es una relación entre coordenadas generalizadas, pero no entre las velocidades de las coordenadas generalizadas. Entonces, simplemente una relación que nos permite describir cómo está relacionado R con teta, y en este caso es una relación súper trivial porque es una relación que solo envuelve a R y la dice que es igual a L, básicamente. Entonces, en este caso, si tenemos una relación holonómica, una restricción holonómica, nosotros la podríamos introducir dentro de nuestro lagrangiano utilizando los multiplicadores de Lagrange. ¿Se acuerdan más o menos cuál era la gracia? Es que uno agregaba al lagrangiano, le agregaba el lambda de ese derivada de f con respecto
a las distintas coordenadas. Este sería el lambda r, podría haber un lambda teta, si es que existe una restricción holonómica con respecto al ángulo teta, que aquí no lo hay, entonces en este caso este no está. Entonces tenemos que agregar ese término. Y aquí nos damos cuenta que por la forma de la restricción, si nosotros hacemos la derivada parcial de f con respecto a r, simplemente nos va a dar que la derivada de r con respecto a r 1. Entonces simplemente aquí tenemos el, o sea, simplemente tenemos lambda como el término que agregaríamos a nuestro Lagrangiano. Bien, entonces, eso significa que si nosotros lo tomamos desde el punto de vista de nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange, nosotros tendríamos que, vale decir, generar las ecuaciones de Euler-Lagrange a partir de este Lagrangiano, que está acá todo rayado, y que esta sería la fórmula general para el caso completo de nuestro sistema, que tendríamos que hacer para las dos coordenadas generalizadas que tenemos, para la coordenada generalizada R y para la coordenada generalizada θ, tendríamos que hacer, no sé, la derivada total de la derivada del lagrangiano con respecto a R punto o la derivada parcial del lagrangiano con respecto a θ punto, menos de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a R o la derivada parcial con respecto a teta y también incluir cómo están relacionadas las coordenadas, los términos de las fuerzas generalizadas que vienen relacionados con el potencial la fuerza de restricción, la restricción holonómicas. Y entonces en este caso, si agarramos el primer término, básicamente nos va a dar, si se acuerdan, como es m medios r punto al cuadrado. Cuando hacemos la derivada con respecto a r punto, nos va a tirar un m, digamos, eso, r punto al cuadrado, si lo derivamos con respecto a r punto, simplemente nos va a dar mr punto, ya que el cuadrado pasa por acá. Y cuando le hagamos la derivada total en función de t, esta cosa, simplemente como la masa es constante, esto se va a transformar a mr2 puntos. ¿Ya? Ese es el primer término. Y el segundo término es el que viene también debido a que viene por el lado acá. Cuando hacemos las derivadas con respecto a r, o sea, el primer caso sería derivar con respecto a r punto y r, y aquí sería r también. Y en ese sentido nos va a tirar un término, el primer término que está asociado a este que está acá. Cuando derivamos con respecto a r nos va a tirar un 2 que se cancela con el 2 del m medios. Y la segunda parte está asociada porque aquí tenemos un R dando vuelta en la parte de la energía potencial. Entonces, la primera ecuación o la ecuación de movimiento para la coordenada R básicamente tiene esto y nos sobra el término de lambda, que es el que está relacionado con esta fuerza generalizada o fuerza de restricción. Ahora, si hacemos el segundo caso, cuando tomamos teta punto, teta y teta, nos damos cuenta de dos cosas. Primero, que la derivada con respecto a teta punto solo existe en la energía cinética, y va a ser este término que está acá, que lo voy a dejar aquí entero, no lo voy a derivar, con función del tiempo. Y después viene una segunda parte que está asociada a la energía potencial, la que viene relacionada con el coseno de teta. Y en este caso nos va a quedar mgr seno teta igual a cero, ya que la restricción holonómica no nos está forzando una restricción sobre teta. Entonces aquí tenemos que, de forma directa, simplemente de analizar las ecuaciones de Euler-Lagrange, todo lo que no sea todo lo que sea distinto a cero va a estar asociado con una fuerza de restricción. En este caso, como esta es la ecuación para R, lo que esté acá afuera va a estar asociado a la fuerza de restricción asociada a R, que en este caso le pusimos Q. Y como la ecuación de Euler-Lagrange para θ es igual a cero, quiere decir que no hay una fuerza de restricción en ese punto. Y esto estamos analizando, recuerdo, en un péndulo. El péndulo, si lo revisamos según la física, la mecánica newtoniana, es relativamente sencillo, porque hay que hacer el diagrama de fuerza y vemos que para un lado está la tensión y cosas así. ¿Dónde está la tensión acá? Es lo que tenemos que relacionar. Ahora, si nosotros hiciéramos el mismo ejemplo, pero con eh, mecánica newtoniana, la relación de restricción significa primero que como R es igual a L, si nosotros lo derivamos con respecto al tiempo, una vez o dos veces nos va a dar igual a cero. Por otro lado, eh,
implicándolo, bueno, estas son las mismas ecuaciones de movimiento, perdón, que tenemos acá. Simplemente tomamos en cuenta la restricción y la aplicamos. Vamos a tener esto mismo que está acá, simplemente despejado donde L es igual a R y R punto y R dos punto igual a cero. Pero por otro lado, si consideramos el caso de mecánica newtoniana y la segunda ley, nosotros encontraríamos que como es M por A igual a las fuerzas, a la suma de fuerzas actuando sobre nuestro cuerpo, si tomamos la parte que está relacionada con la componente radial, nosotros tendríamos el primer término que sería la masa por la aceleración radial, que es L teta punto cuadrado, que es el mismo término que tenemos de la parte del lagrangiano. Y después vendría la parte relacionada con la componente radial de la fuerza de gravedad, que sería mg coseno teta, que tendríamos, que también aparece desde el lagrangiano. Y el último término es lo que nosotros llamamos la tensión, que es el término que está directamente alineado con la componente radial. Y en nuestro caso sería menos lambda. Aquí simplemente hay un signo menos para que podamos hacer una relación uno a uno con la suma de fuerza en el caso de la segunda ley de Newton. Y el segundo término, si hiciéramos la componente angular de la descomposición de fuerzas, obtendríamos teta 2 puntos más g partido por L seno de teta igual cero, que sería también la misma ecuación de movimiento obtenida desde el Lagrangiano. Entonces aquí tenemos una cosa interesante. Primero que nada, bueno, tampoco es tan interesante, pero sí importante, de que la mecánica lagrangiana, la ecuación de movimiento de la mecánica lagrangiana y la ecuación de movimiento de la mecánica newtoniana tienen que ser las mismas porque describen el mismo sistema físico, pero desde el punto de vista de la interpretación es distinto, o hay una interpretación más entretenida. Por un lado, tenemos aquí la tensión, que en el caso de la mecánica newtoniana la invocamos porque queremos que el objeto se mueva con un radio fijo, y en el otro caso, debido a la restricción entre coordenadas generalizadas, nos damos cuenta que el multiplicador de Lagrange, o menos el multiplicador de Lagrange que introdujimos, estaría relacionado con la tensión. De tal manera que estamos redescubriendo el- la misma física, pero desde dos líneas distintas. Ahora, ¿cuál es la aplicación de esto? Porque uno podría decir, bueno, esto es súper trivial. Ahora podríamos hacer el ejemplo del típico plano inclinado, que de hecho le estoy preparando una tarea, pero no se la voy a tener en la tarde, el enunciado. Pero a modo de entretenimiento, imagínense que tienen el famoso plano inclinado como de la tarea, o sea, de la prueba. Nosotros sabemos que aquí existe una fuerza normal. Poder recuperar las ecuaciones de movimiento, de este caso en mecánica newtoniana y mecánica lagrangiana, para poder entender cómo entra la fuerza de restricción en el caso de una normal. Y claramente que desde el punto de vista de la mecánica newtoniana sería más complicado. ¿Qué pasa si nuestro plano inclinado, qué pasa si nuestro plano inclinado, no sé cómo hacer el dibujo, está arriba de otro plano inclinado? ¿Cómo describir en este sentido? Desde la mecánica newtoniana ya se empieza a complicar cómo encontrar las fuerzas normales, porque tenemos la normal de este plano inclinado sobre este, digamos que este tiene un ángulo teta uno y este que está acá tiene un ángulo teta 2. Está esa fuerza normal, está la fuerza normal que hace la cuña sobre el suelo, y tratar de entender la dinámica. Y aparte tenemos la descomposición de la fuerza de gravedad que va ahí, la fuerza de gravedad que está aquí, y desde el punto de vista desde la mecánica lagrangiana con fuerza de restricción sería mucho más fácil atacar este problema que desde la mecánica newtoniana. Y si se quieren poner ya abusivos con el sistema, podrían poner un plano inclinado que, que está sobre otro plano inclinado. Teta uno, teta 2, teta 3. Generalizar para n planos. Para n planos. Idealmente, cuando teta uno es cero y teta 2 es cero, vuelven al plano inclinado estándar con el movimiento de esta masita m. Entonces pueden tener m, m3, m2, m1. Y ver cómo se empiezan a mover todas las cosas dependiendo de las masas. Puede ser un caos, pero no estoy diciendo de que sean problemas fáciles de resolver o fáciles de encontrar la dinámica del problema físico. Pero desde el punto de vista de encontrar la ecuación de movimiento,
es más sencillo utilizando, en este caso que con las fuerzas normales empiezan a aparecer por todos lados, las fuerzas de restricción aparecen por todos lados, es mucho más sencillo desde el punto de vista del lagrangiano que desde el sistema en sí, desde el sistema con mecánica newtoniana y haciendo la suma de fuerza por cada uno de los objetos y darse cuenta para dónde apuntan los vectores y para dónde apuntan las distintas características. Pero una de las cosas importantes es esto que está acá, recuerda. Ups, que cuando uno tiene un sistema con otro tipo de restricciones, donde las relaciones holonómicas no necesariamente pueden ser tan sencillas como en un péndulo, porque el péndulo es esto que está acá. Imagínense que ahora tuvieran un péndulo, no me acuerdo cómo se llamaba el péndulo, pero eran los péndulos que hacían en los tiempos antiguos. No, 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 este es un péndulo aún más entretenido. No, no, no es tan entretenido, pero digamos, en los tiempos del pasado, se dan cuenta que si tú tenías un péndulo y la oscilación era pequeña, tú podías tener que la frecuencia G partido por L o L partido por G, L partido por G, no, G partido por L, G sobre el raíz cuadrada. Entonces tú podías hacer un reloj mientras fuese lo suficientemente largo, podías llevar bien el tiempo, porque las pequeñas oscilaciones te aseguraban de que la frecuencia iba a ser independiente de la amplitud del péndulo. Pero claro, cada vez implicaba tener relojes más largos y la gente en realidad no quería tener relojes de péndulo tan largos, quería ver cómo poder reducirlo. Y hay una forma, que no me acuerdo bien la forma, pero creo que es una cardioide, que si tú pones, digamos que es una cardioide y tú pones que el péndulo, el hilo del péndulo está amarrado aquí, y bueno, ahí me quedó medio feo, pero imagínate que llega un punto donde ya se desconecta y ahí sale recto. Ese péndulo, debido a que cuando se mueve para el lado de la derecha, el punto de anclaje se va moviendo, podías lograr que tuvieras periodos constantes independientes de la amplitud. Y ese tenía un nombre el péndulo porque era de un caballero que lo inventó, que no me acuerdo el nombre. Pero el punto de que en ese sentido, introducir las relaciones holonómicas se hace más entretenido, complicado. Pero el hecho de saber cómo es la forma donde está el punto de anclaje cambiando dependiendo de la posición, te da la noción de estudiarlo desde el punto de vista del lagrangiano de una forma mucho más sencilla que desde la mecánica newtoniana, porque tendrías que estar viendo en qué punto se cambia. No sé si era una cardioide o una función seno hiperbólico o algo así, pero era no es una forma así, no es una circunferencia. La circunferencia no te da péndulos tan estables. Ya. Entonces, ahora vamos a cambiar un poquito de tema, porque poco a poco nos vamos a adentrar en la parte, en otras características que tiene la mecánica newtoniana, la mecánica lagrangiana, o qué información podemos sacar desde los lagrangianos propiamente tal. Y para eso vamos a necesitar introducir lo que son los momentos generalizados. Esto también porque más adelante vamos a hacer la interfaz con la mecánica hamiltoniana, que tiene otros aspectos de la mecánica que la mecánica lagrangiana no hace tanto énfasis, pero también son importantes de considerar. Entonces, en el caso de los momentos generalizados, si nosotros tomamos en cuenta lo que es las ecuaciones de movimiento, vamos a poder definir una cantidad que se llama momento generalizado, que es básicamente la derivada parcial del lagrangiano con respecto a las derivadas en función del tiempo de las coordenadas generalizadas de nuestro sistema. Eso quiere decir que para cada coordenada generalizada existe un momento generalizado asociado. ¿Cuál va a ser una de las cosas importantes? Que en ese caso, nuestra ecuación de Euler-Lagrange, como podemos verla aquí muy directo, como esto es Q, o sea, P, perdón, como esto es lo que está dentro de la derivada, es P de sigma, y lo estoy derivando, eso quiere decir que las ecuaciones de Euler-Lagrange yo las podría escribir de esa manera. P punto igual la derivada del lagrangiano con respecto a Q. ¿No? Y ahí ustedes me pueden decir, bueno, ya, una forma un poco más compacta de escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero lo importante es el hecho de que solamente analizando las formas del lagrangiano y de las coordenadas generalizadas, nosotros podemos sacar conclusiones sobre eh, qué
simetrías o qué constantes de movimiento aparecen en nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, desde las ecuaciones de Euler-Lagrange que tenemos acá, si me doy cuenta de que mi lagrangiano no depende explícitamente de mi coordenada generalizada, por ejemplo, no dependiese de teta en el caso de un péndulo, lo que yo tendría es que básicamente P punto sería igual a cero. Y por lo tanto, de forma muy directa, tendría que la coordenada P sería una constante de movimiento. O sea, una vez que se fija debido a las condiciones iniciales, ese momento generalizado no cambiaría su valor. ¿Ya? ¿Qué puede implicar eso? Porque pues, es como obvio decir que si dA de t de P igual a cero, P es constante, pero eso va a estar relacionado con características que van a darnos desde el lagrangiano, que van a estar relacionados con simetrías. Simetrías, piensen lo que esto más adelante, cuando ya los lagrangianos son continuos o la forma de cambiar nuestro objeto se pueden hacer de forma continua, nos va a llevar a lo que es el teorema de Nether, que nos relaciona cantidades conservadas con características o simetrías de un lagrangiano. Pero en este caso simplemente vemos que si una conclusión directa es que si la derivada del lagrangiano, la derivada parcial con respecto a una coordenada generalizada nos da cero, de forma directa tenemos una constante de movimiento asociada a esa coordenada generalizada. ¿Qué más podemos decir? Eh, que como nuestro lagrangiano en principio no depende explícitamente de la coordenada generalizada, yo puedo cambiar el valor de mi coordenada generalizada en una constante sin afectar mi sistema. Al no depender, yo la puedo cambiar y no voy a afectar nada. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo mi coordenada Q y yo la muevo en una constante, primero que nada, afectaría el valor de la coordenada generalizada en sí. Por suerte, el lagrangiano no depende, entonces yo la voy a poder cambiar. Pero de tal manera que tampoco voy a afectar, al cambiarlo por una constante, yo no voy a poder afectar a lo que sería la derivada en función del tiempo de Q, que va a estar relacionada con el momento generalizado. Recuerden que P es la derivada del lagrangiano con respecto a Q punto. Entonces, en este caso, como yo cambié mi valor cero, por ejemplo, de la coordenada generalizada a Q sigma, ese cambio en constante no va a afectar al valor de Q punto. Y en principio no afectaríamos el valor del momento generalizado. A esto se le van a llamar a las coordenadas que nosotros podemos cambiarlas por un valor constante, le vamos a llamar coordenadas cíclicas. Y en el caso de los que han visto cosas en física de partículas, podría estar relacionado como con las simetrías, transformaciones de Gauge, que yo puedo cambiarlas de una cierta cantidad sin afectar mi sistema, porque sea como sea, yo no estoy afectando a la derivada del lagrangiano con respecto a Q, a Q, y tampoco al momento generalizado, entonces yo no estoy afectando a las ecuaciones de movimiento. Entonces son tipos de transformaciones las cuales no afectan la ecuación de movimiento y por lo tanto no afectan a la evolución del sistema físico, pero que van a darnos información sobre la estructura que está en un sistema. Entonces, a estas coordenadas que están acá se le podemos llamar coordenadas cíclicas. Un tipo de coordenada cíclica van a haber muchas, pero vamos a tratar de ir casos eh, eh, aterrizados. Entonces, consideremos, por ejemplo, un lagrangiano que solo tiene un lagrangiano en tres dimensiones y que solo tiene, y que solo está afectado por un potencial, el potencial gravitatorio, que solo lo afecta en el eje Z. ¿Ya? Una pelotita que está aquí encima sobre la mesa. En principio, si solamente el potencial depende de z, nosotros podemos escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange y sería hacer las derivadas de nuestro lagrangiano para la coordenada x, para la coordenada y y para la coordenada z, lo que nos daría por un lado que el momento generalizado para la coordenada x va a ser m por x punto, y esto nosotros lo reconocemos como el momentum lineal de mecánica newtoniana. Nos damos cuenta que como el potencial no depende de x, cuando hagamos su derivada nos va a dar cero y por lo tanto nos daría que existe una conservación del momentum lineal en la coordenada x. Si hacemos lo mismo con la coordenada y, obtendríamos que hay una conservación del momentum lineal en la coordenada y, pero si lo hacemos en la coordenada z, como el potencial sí depende de la coordenada z y por lo tanto lo que yo decía antes de esto de las coordenadas cíclicas no vale para el eje z, sí tenemos que hay una dependencia que nos dice que
el momentum o el cambio del momentum va a estar relacionado, aquí lo tenemos aquí, la variación del momento en función del tiempo va a estar relacionado con menos el gradiente de z, que sería la fuerza en el eje z, la fuerza de gravedad. Entonces aquí nosotros vemos que simplemente, debido a cómo está dado el sistema, yo podría cambiar mi coordenada x, mi coordenada y, en agregarle o restarle constantes, y yo no afectaría en ningún momento la dinámica de mi sistema. O sea, en este sentido, yo estoy, desde el punto de vista directo, eh, que si yo agarro el espacio y lo traslado en el eje X, en el eje Z, en el eje X y en el eje Y, yo no voy a afectar a la conservación del momentum lineal en esos ejes, para traslaciones solamente, en este caso. Porque en este caso, yo me doy cuenta que yo podría cambiar X en X más CX, y que en este caso nuestras coordenadas cíclicas serían las coordenadas espaciales. X e Y. Mientras que en Z, porque no sé cómo es la forma de mi potencial en función de Z, pero yo sé que va a ser distinto de cero, a priori porque es una función de Z, em, yo no podría hacer eso con el eje Z. Y eso implicaría que no tengo conservación de momento lineal en el eje Z. Entonces, ahí estamos rompiendo que invarianzas de traslación implican conservación de momento angular gracias a que el lagrangiano no se ve afectado por ese tipo de transformaciones. Ahora, ¿qué pasa con el caso de un potencial central? Que esto ya lo vimos, o sea, no esto, pero el potencial central lo estudiamos al principio del curso. Nosotros tenemos que el lagrangiano, que es el típico lagrangiano de potencial central, en coordenadas polares, va a tener un potencial que solo depende de la distancia al origen, r, y si nosotros realizamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, nos damos cuenta primero que el momento generalizado para la coordenada teta va a ser mr cuadrado teta punto, que recuerden que simplemente hacer el lagrangiano con respecto a de teta punto, y aquí está teta punto, nos va a dar ese término. Y por otro lado, de forma rápida, nos damos cuenta que todo el lagrangiano no depende de teta, porque la única parte que podría depender de teta es el potencial, pero solo depende de r. Y por lo tanto, un potencial central de forma directa nos da que existe una conservación o una constante de movimiento que sería el momento angular. Simplemente como el potencial no depende del ángulo, o vale decir que nosotros podemos hacer cambiar nuestro ángulo, redefinirlo en una constante angular, eso no va a afectar y siempre el momentum angular va a ser conservado. Y eso significa que transformaciones de nuestro sistema como rotaciones y que nuestro sistema quede invariante ante las transformaciones de rotación va a estar asociado con la conservación del momento angular. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, con el eje R ya es distinto porque aquí va a haber una fuerza. Porque cuando hagamos el dl a dr punto, sabemos que aquí nos va a dar un término. Y por otro lado, esto es PR y nos va a dar cuenta que PR punto va a ser, en este caso, dv a dr, con un signo menos, que significaría cómo es la fuerza radial en este sistema. Ya. Otra cosa importante aquí es simplemente un guiño a lo que más adelante ustedes van a ver como teoremas de Nether, que es invarianzas del Lagrangiano, o que básicamente nuestro sistema no dependa de ciertos valores de las coordenadas generalizadas, va a estar asociado siempre con conservaciones de cierto nivel. Ahora, ¿qué pasa? Porque ya como que la conservación del momentum lineal o angular son como conservaciones que ustedes la han visto desde el pregrado, o sea, que le han dicho, como el momentum se conserva. Ahora estamos tratando de argumentar de dónde viene esa conservación que está asociada con el lagrangiano, pero ahora vamos a tratar una cantidad que a veces no es tan evidente que se conserve, que en el caso de una transformación de Lagrange del Hamiltoniano, o sea, del Lagrangiano, de Lagrange del Lagrangiano, que es lo que se llama el Hamiltoniano. Básicamente nosotros muchas veces asumimos que el Hamiltoniano significa la energía, pero no necesariamente el Hamiltoniano es la energía de un sistema, ¿ya? Simplemente para hacer vamos a llamarle el Hamiltoniano en este caso. Entonces, si nosotros definimos una cantidad que le llamamos Hamiltoniano, que es los momentos generalizados por Q punto menos el Lagrangiano, y nosotros consideramos aparte que vamos a tratar de extraer
coordenadas generalizadas, o sea, constantes de movimiento, si nosotros consideramos primero que el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, debería haber algún efecto sobre el hamiltoniano en sí. O sea, si nosotros vamos a analizar cómo cambia el lagrangiano para que sea una constante de movimiento, nosotros deberíamos esperar que si yo hago la derivada del lagrangiano en función del tiempo, me debería dar cero. Así que si h es una constante de movimiento de mi sistema. Pero vamos a ver qué va a pasar en nuestro sistema cuando analicemos este caso. Entonces, vamos a considerar primero que el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo. O sea, que L en ninguna parte tiene un t dando vuelta para ver cómo se afecta. Y entonces, si nosotros vamos a calcular la derivada de nuestro hamiltoniano, y esto lo vamos a hacer explícito para que no se olviden de las derivadas, de nuestras derivadas, digamos que h es pq punto menos L. Si yo hago la derivada total de h con respecto al tiempo, yo tengo que hacer las derivadas de cada uno de nuestros términos por separado. La derivada de p, ups, la derivada de p con respecto a t por p punto por q punto más la derivada de más p, no, p por la derivada de q punto de t, perdón, estoy haciendo la derivada chueca. Ya, tenemos que hacer las dos derivadas. En este caso sería p punto q punto, no sé por qué lo estaba haciendo así, pero bueno, eh, por p por q dos puntos menos el término lagrangiano, que sería la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo. Yo dije que el lagrangiano no dependía explícitamente del tiempo. Eso quiere decir que no necesariamente, estas cosas son iguales, porque que no dependa explícitamente del tiempo no quiere decir que no dependa implícitamente, a través de las coordenadas propias, de las coordenadas generalizadas. Entonces tenemos q punto, q que está ahí, p dos puntos, y el lagrangiano va a ser primero la derivada del lagrangiano con respecto a q punto, por la derivada de q punto con respecto al tiempo, más, bueno, en este caso menos, estamos con, no, vamos a ponerle ahí sí, más la derivada del lagrangiano con respecto a q, por la derivada de q con respecto a t, más la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo, ¿ya? Que sería esa derivada. El punto es que esta derivada ya sabemos que es cero, porque asumimos de que les dije que vamos a considerar primero que el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, y tenemos esto que está acá. Ahora, ¿qué cosa he entretenido de eso? De esto que está acá, de esta expresión, la voy a escribir bonito porque esto, primero que nada, este término que está acá, la derivada de q punto con respecto al tiempo se transforma en q dos puntos y el término que está acá, que es la derivada de q con respecto al tiempo, se transforma en q punto. Y aquí en estos lados tenemos q punto y q dos puntos. Entonces, reagrupándolos, tendría que el primer término, que depende de q punto solamente, sería p punto menos la derivada del parcial del lagrangiano con respecto a q punto, entonces estaría en q punto, más la derivada de que sería P más de L a de Q. No Va, es no, al revés. al Ahí revés, sí. sí. Sí, ahí está. Y esto sería Q dos puntos. Q dos puntos. Ahí está. Entonces, aquí nos damos cuenta de dos cosas. Primero, estas cantidades que están acá. De aquí me falta, este es un signo menos, perdón. Primero que nada, la definición de momento generalizado es esto que está aquí. Entonces, este término nos va a ser. Y en el segundo caso, Q punto igual menos LQ es la definición de la ecuación de Euler-Lagrange. Y esto también va a ser cero. Entonces, básicamente, yo me estoy dando cuenta que dt es igual a cero. Y eso nos estaría diciendo primero que si nosotros tenemos un lagrangiano, el cual
no depende explícitamente del tiempo, o sea, quiere decir que su derivada parcial con respecto al tiempo es cero. La cantidad que nosotros llamamos hamiltoniano, que es esta transformación entre coordenadas generalizadas y y el lagrangiano en sí, es una constante de movimiento. O sea, yo podría esperar que mi hamiltoniano fuese constante desde el inicio. Usualmente nosotros tendemos a llamar al hamiltoniano la energía mecánica, pero en muchas ocasiones el hamiltoniano no es la energía mecánica de un sistema. Y también a veces podemos tomar casos donde el hamiltoniano no es la energía, el hamiltoniano se conserva, pero la energía mecánica no se conserva. Entonces, son distintos aspectos que en principio tendemos a mezclarlos, pero en realidad son cantidades distintas. Ya, entonces, ahora vamos a ver qué pasa y vamos ahora a hacer la otra relación sobre esto de ya lo he puesto a otro lado. A mí lo que me da la atención es que no me ha salido el mensaje de que se me van a acabar los minutos. A ver, hay algo, hay algo raro en el sistema, pero bueno, no importa. Qué bueno que Reuna nos dio minuto ilimitado. Entonces ahora consideremos qué pasa cuando las coordenadas espaciales no dependen tampoco explícitamente del tiempo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hacemos las derivadas parciales, perdón, la derivada total de una coordenada generalizada, por ejemplo aquí de x, en principio nosotros tenemos que considerar cómo cambia esa coordenada, o sea, la coordenada espacial, cómo cambia con respecto a sus coordenadas generalizadas y cómo las coordenadas generalizadas cambian en función del tiempo y después cómo cambian de forma explícita con respecto al tiempo. ¿En qué caso, simplemente para hacer el llamado a lo que vimos alguna vez en la clase, en qué caso pasaría algo así? Que nosotros tendríamos que x punto, sí realmente sería de x a de q punto más de x a de t, perdón, derivada parcial. Claro, eso que está ahí. Si se acuerdan, clásico problema que vimos en su momento, que era un tranvía con un péndulo dentro y el tranvía aceleraba, nos daba que había una componente de la velocidad que dependía estrictamente del tiempo. Ya que por un lado, este término que estaba acá estaba relacionado con el ángulo de x a de teta por teta punto. Si nosotros queríamos calcular la velocidad de movimiento del objeto x, venía lo que se mueve debido al ser un péndulo, cuando pendulea, pero aparte venía con un término explícito que estaba relacionado con que esto llevaba una aceleración, el tranvía llevaba una aceleración constante, que no me acuerdo cuánto era, pero era como, digamos que x era como la aceleración por t cuadrado. Entonces ahí te iba a salir que ese término derivada iba a ser 2at. Entonces, por ejemplo, este es un caso donde la dependencia explícita del tiempo de una coordenada o de la derivada de una coordenada espacial sí existe, ¿ya? Pero nosotros por el momento, para ir a hacer las cosas simples, simplemente vamos a considerar que este término no existe. O sea, que las coordenadas espaciales no dependen explícitamente del tiempo. Entonces eso quiere decir que nuestra velocidad es simplemente las derivadas parciales de x con respecto a q por q punto, y si eso nosotros lo llevamos a lo que en algún momento es la energía cinética del sistema, que básicamente es un medio de la masa por la suma de cada una de las velocidades al cuadrado, espaciales, en las tres coordenadas, por ejemplo, y haciendo el cambio de coordenadas correspondiente, dándonos cuenta de que x punto es una derivada parcial con respecto a q por q punto, básicamente la suma de y, que está acá afuera, esto que está acá adentro, es básicamente eso que está ahí al cuadrado. Y eso sale relativamente sencillo. Simplemente es cosa de acordarse que los índices en una sumatoria son índices mudos, en el sentido que el nombre que tengan no es irrelevante para nuestro cálculo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo eso y eso es la suma de i por de xi a de q sigma por q sigma, q punto q sigma, que es lo que tengo ahí, perdón, era suma, nada que ver, de sigma, por eso me son agarrado. Eso, a lo que me refiero que un índice es mudo, en el sentido de que como yo estoy sumando sobre sigma, yo le puedo cambiar el nombre y esto no me va a afectar en nada mi expresión.
¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo hago esto al cuadrado, xi punto al cuadrado, que es parte de mi término de la energía cinética, yo en realidad lo podría llamar como xi por xi, y en un caso tomo este x y en el otro tomo este otro. De tal manera que yo tendría la sumatoria sobre sigma de xi de q sigma por q sigma punto por la sumatoria, voy a poner paréntesis para que quede más claro, de sigma i de q lambda punto. Y básicamente, como se está multiplicando, yo podría combinar ambas sumatorias, sacar la suma hacia afuera, y aquí me quedaría este engendro de derivadas parciales, que básicamente sería algo así como un jacobiano de cambio de coordenadas, pero en este caso estamos obteniendo de esa manera. ¿Cuál es la gracia de eso? Primero que nada, que ahora podemos reescribir nuestra energía cinética en términos de nuestras coordenadas generalizadas, como si fuese un término de similar a la energía cinética en coordenadas espaciales, de tal manera que todo esto que está acá, que es el m y todos estos términos que están acá, nosotros lo podríamos asociar a un nuevo objeto que se llama m sigma lambda, una matriz de masa, por llamarlo así. De masa en el contexto que estos son coordenadas generalizadas, entonces no es una masa directa, tiene unidades. ¿Cuál es la gracia de eso? La gracia en principio, eh, que vamos a poder reescribir nuestro sistema en términos de Hamiltoniano, momentos generalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros tomamos que el Hamiltoniano es este término, P Q punto menos el lagrangiano, un momento generalizado es P la derivada del lagrangiano con respecto a Q punto. Y en este caso en especial, eh, nosotros vamos a tomar que el lagrangiano es directamente, o sea, un término en lagrangiano, debido a que el potencial no va a depender de las coordenadas generalizadas, o sea, no depende de Q punto. Nosotros simplemente tenemos que el momento generalizado va a ser la derivada de la energía cinética con respecto a Q punto sigma. Y por otro lado, si consideramos que nuestro potencial es conservativo, o sea, que no depende de las velocidades, explícitamente de las velocidades, que eso significa que sea otra forma de ver la conservación, nosotros vamos a poder encontrar lo que sería el momento generalizado en este contexto de n coordenadas generalizadas, o sea, más que n coordenadas espaciales, donde vamos a tener un momento generalizado que va a depender de la matriz de masas por las distintas velocidades de nuestras coordenadas generalizadas. Esto sería como el equivalente al momentum lineal. Recuerden que el momentum lineal es la masa por la velocidad, pero en este caso nuestras coordenadas generalizadas están mezclando nuestras coordenadas espaciales. ¿Cómo interpretarlo eso? Originalmente, cuando vimos el caso de la traslación en el eje vertical, nosotros tenemos que nuestro lagrangiano era un medio m x punto cuadrado, y punto cuadrado, z punto cuadrado. Bueno, menos potencial en z. Acá en este caso salía directo que existía el momentum lineal, que era el momento generalizado asociado a la coordenada x espacial, y salía mx punto. Y eso era constante. ¿Ya? Esto implicaba que era una constante porque p punto era cero. Ya no había fuerza en el eje x. Ahora nosotros, debido a que nuestras coordenadas espaciales están mezcladas debido a las coordenadas generalizadas, o sea, nosotros decimos que x ahora depende de q sigma, y depende de q sigma, y z depende de q sigma. En principio lo que estamos encontrando es que el momentum generalizado asociado a cada una de las coordenadas generalizadas tiene una forma que se parece al momentum lineal, pero ahora un poco mezclado, porque tendríamos que, para la coordenada sigma, para el índice sigma, tenemos que hacer, en cierta forma, la multiplicación matricial de esta matriz por cómo cambia cada una de las coordenadas generalizadas en función del tiempo.
¿ya? Por otro lado, si nosotros tomamos nuestro hamiltoniano y reemplazamos cuánto vale P aquí, sabiendo de que el lagrangiano no depende explícitamente de Q punto, nos vamos a dar cuenta primero que el término que aparecía antes del hamiltoniano significa dos veces la energía cinética. O sea, simplemente hay que hacer la conexión. Eh, y eso, por otro lado, nos va a dar pie de que el hamiltoniano, que era básicamente PQ punto menos L, si lo reemplazamos, ya que PQ punto esto es 2T y L en general es T menos B, nos damos cuenta, 2T menos T nos va a dar un T, menos con el otro menos del V nos va a dar más V, nos va a dar que en este caso la energía, el hamiltoniano corresponde a lo que nosotros conocemos como energía mecánica. Ya simplemente es, en este caso en específico, hamiltoniano y energía mecánica son iguales, pero Pero son iguales. en términos de que el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, solo en No, ese caso, pues implícitamente. más que lagrangiano no depende directamente del tiempo, es que las coordenadas espaciales no dependen explícitamente del tiempo. ¿Dónde se ve eso? O sea, porque el otro caso, nosotros tenemos que la energía, o sea, para aclarar ese punto, que nosotros encontramos que el hamiltoniano corresponde a la energía mecánica, primero solamente estamos diciendo que las coordenadas espaciales no dependen explícitamente del tiempo. Y ahora, para que el hamiltoniano y por lo tanto la energía mecánica del sistema se conserve, sea una constante de movimiento, necesitamos que el lagrangiano, aparte, no depende explícitamente del tiempo. O sea, son como dos condiciones que si las tiene las dos, el caso es bonito porque la energía se conserva y aparte el hamiltoniano es la energía mecánica. ¿Dónde, y esto, sí, qué implicación tiene esto? ¿En qué otro sistema? O sea, yo les mostré ahora les comenté de forma rápida que teníamos un tranvía y eh, el tranvía aceleraba y por lo tanto el tranvía sus coordenadas llevan una dependencia explícita del tiempo. Hay otro sistema físico que es mucho más grande, donde también ocurre lo mismo. Y desde el punto de vista de la mecánica lagrangiana y hamiltoniana, uno entra como en confusión. Cuando nosotros tenemos objetos y estos objetos se alejan unos con otros, y yo quiero relacionar las coordenadas físicas, que son, o sea, la coordenada de un objeto, va a llevar las coordenadas que son peculiares, más un término que este A no significa aceleración. Esto es básicamente, perdón, es lo que se llama el factor de escala del universo. Nosotros estamos introduciendo que nuestras coordenadas físicas dependen explícitamente del tiempo, porque hay un término asociado con, a nivel de cosmología, tú tienes que el espacio se va expandiendo gracias a este factor de escala, y eso produce, del punto de vista directo, desde el punto de vista de la mecánica clásica, que por un lado el hamiltoniano y la energía no sean lo mismo, y por otro lado, que si la energía en nuestro sistema depende explícitamente del tiempo, que la energía tampoco sea una cantidad que se conserve, o que el hamiltoniano no sea una cantidad que se conserve. Y esa es una de las grandes preguntas que hay en cosmología en sí, porque a priori, visto de nuevo desde el punto de vista desde las simetrías, cuando tú puedes mover el tiempo y tu sistema físico queda exactamente igual, quiere decir que tienes conservación de energía. Y en un sistema como la cosmología, que tiene una evolución en el tiempo, el concepto de energía mecánica empieza a complicarse un poquito. Ya, ejercicio para que practiquen sus coordenadas, sus fuerzas de restricción. Vamos a poner ahora esta masita sobre una cuña y esa cuña, si no me equivoco, eh, creo que se puede deslizar. No, básicamente. Acá, porque claro, al agregar fuerzas de roce, el discurso que teníamos recién con la fuerza de restricción hay que cambiarlo más aún. Incluir. Lo mismo cuando hay desigualdades. O sea, cuando uno está restringido, por aquí te mueves libre, pero si te pasas para acá no puedes, o por acá no te puedes. Esa es otra forma de incluir ese tipo de fuerzas desde el punto de vista de la energía. Eso.
Eh, Eso por hoy. Hoy en la tarde les voy a mandar la nueva tarea para que tengan entretención, para que no se... Y pensemos que la prueba la vamos a tener a finales de mayo. Y lo más probable que para ese entonces ya habríamos visto lo que es la mecánica lagrangiana, la mecánica hamiltoniana y algunos aspectos de pequeñas oscilaciones. Porque ya la última parte son medios continuos que ahí va a estar más relacionado con lo de la tarea. Eso, voy a parar la grabación.